Dicen que la verdadera vida comienza donde terminan las reglas. Pero, ¿qué pasa si las reglas son lo único que te impide destruir todo lo que has construido durante años? Me llamo Carla Mendoza, y hasta hace poco mi vida era perfecta. Una casa, un hijo, un esposo exitoso. Pero un encuentro lo cambió todo. No buscaba aventuras ni soñaba con algo prohibido. Fue eso lo que me encontró a mí, en la sonrisa de alguien que nunca debió formar parte de mi destino. Ahora, cuando todo ya ha sucedido, me hago una pregunta. ¿En qué momento crucé la línea? ¿La primera vez que me permití sostener la mirada? ¿Cuándo reí sin obligación por primera vez? ¿O cuando dije, solo una vez y nunca más? Pero la vida no es un conjunto de frases bonitas. En la realidad, una vez nunca se queda en una sola vez. Esta es una historia sobre lo fácil que es perder el control y lo difícil que es recoger los pedazos después. No buscaba nada nuevo. De verdad. Estaba acostumbrada a mi vida, aunque a veces me sintiera una sombra en mi propia casa. Pero a veces el destino te lanza encuentros inesperados que parecen casuales, hasta que te das cuenta de que lo cambian todo. Todo comenzó en la escuela. Sergio nunca fue un niño deportista. Era inteligente, reflexivo, pero cuando se trataba de educación física, se convertía en aquel que se quedaba al margen. Simplemente no le gustan los juegos en equipo, me decía a mí misma. Pero el nuevo profesor de educación física, Mateo López, lo veía de otra manera. Su hijo es un chico inteligente, me dijo un día después de clase, cuando fui a recoger a Sergio. Pero le falta confianza. Lo miré. Era más joven que Alejandro, pero no un muchacho. Cabello oscuro, piel bronceada, una ligera barba. Seguridad en la mirada, pero no la que yo estaba acostumbrada a ver en mi esposo. La de Alejandro era firme, pesada. La de Mateo era ligera, casi juguetona. ¿Cree que el deporte puede cambiarlo? Pregunté. Creo que a veces las personas solo necesitan que alguien crea en ellas. No supe qué responder. Pero en ese momento, él me miró. Y no fue solo la mirada de un profesor, ni la de alguien hablando sobre mi hijo. Fue una mirada que yo conocía, una que alguna vez había brillado en los ojos de Alejandro. Aparté la vista, murmuré algo sobre que era tarde, y me fui, llevando a Sergio de la mano. Pero incluso en casa, durante la cena, escuchando la voz de mi esposo hablar sobre sus reuniones y negociaciones, una y otra vez volvía a recordar esa mirada. Me convencía a mí misma de que no estaba pasando nada. Vamos, solo una conversación agradable. Tal vez una mirada que duró un poco más de lo necesario. Pero eso no significaba nada, ¿verdad? Pero la verdad era que esperaba esos encuentros casuales. Empecé a llegar un poco antes a recoger a Sergio, solo para ver de reojo cómo Mateo explicaba las reglas del juego a los niños. A veces me quedaba un momento en el patio de la escuela, observando cómo reía, corría con el balón, animaba a aquellos que no creían en sí mismos. Un día nos encontramos en el supermercado. Yo estaba escogiendo frutas cuando escuché una voz familiar. Yo tomaría las más rojas. Son más dulces. Me giré. Sonreía. ¿Es usted un experto en manzanas? Bromé. Soy un experto en la vida. Me guiñó un ojo, pero no de manera descarada, sino con ligereza, de un modo que me hizo reír sin pensarlo. La conversación fluyó sola. Nos quedamos junto al estante de verduras, hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó cómo había dejado su ciudad natal porque sentía que no podía respirar allí, cómo amaba la libertad y el movimiento, cómo no se imaginaba viviendo en la rutina. Lo escuché, y me di cuenta de que lo envidiaba. Cuando volví a casa, Alejandro estaba allí, lo que últimamente era raro. Estaba sentado en su despacho, respondiendo correos. Me detuve en la puerta, observándolo. ¿Cómo estuvo tu día? Pregunté. Como siempre, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Quise decirle, el mío fue diferente. Pero me callé, porque sabía que sería el primer paso hacia algo que no debía hacer. Pero ya no podía detenerme. Luché contra ello durante mucho tiempo. Me decía a mí misma que era solo un capricho, que simplemente me faltaba atención, que todo pasaría si mantenía la distancia. Pero el corazón es una cosa terca.
Se inclina hacia donde es escuchado. ¿Nos encontramos en un café por casualidad? ¿O solo me convencía de que era una casualidad? Había entrado a tomar un café después de hacer las compras, y él ya estaba allí, sentado junto a la ventana, revisando algo en su teléfono. ¿Carla? Su voz sonó sorprendida pero cálida. Si no es una invasión a tu espacio personal, ¿puedo invitarte a acompañarme? Dudé. Solo una fracción de segundo. Por supuesto. Hablamos. Mucho. Sobre cómo los sueños tienen la extraña costumbre de desaparecer si los dejas olvidados demasiado tiempo. Sobre lo difícil que es vivir en un mundo donde todo ya ha sido decidido por ti. No me gusta la previsibilidad, dijo, mirándome a los ojos. Me gusta la sensación de que cada mañana puede traer algo nuevo. ¿Y a ti? Contuve la respiración. Quise decirle que no sabía lo que era despertarse con la certeza de que el día sería especial. Pero sí sabía lo que era sentirse viva, cuando alguien te mira como si fueras única. Cuando salimos del café, empezó a lloviznar. ¡Curioso!, sonrió. Tal vez sea una señal de que debemos separarnos. No pensé. Simplemente di un paso adelante. Y él me besó. No fue el beso de un deseo prohibido. Fue el beso de alguien que sentía lo mismo que yo. Debí detenerme, romper ese momento. Pero le respondí. Y en ese instante, toda mi vida, todos mis principios, todas mis decisiones correctas se derrumbaron. Crucé la línea. Conducía de regreso a casa, pero el camino parecía envuelto en niebla. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Qué había hecho? Solo había sido un beso. Pero ¿por qué se sentía tan importante? ¿Por qué dentro de mí algo había explotado? Se había roto. Se había dado la vuelta. Cuando entré en la casa, Alejandro estaba en la cocina. Cortaba un limón para el té sin siquiera levantar la mirada. ¿Dónde estabas? En un café. ¿Sola? Sí. La mentira salió demasiado fácil. Esperé a que levantara la cabeza, a que me mirara, a que sintiera algo. Pero solo asintió, como si le hubiera dicho que había ido al supermercado. Esa misma noche entendí que ya no podría detenerme. El teléfono se iluminó con un mensaje. Mateo. Perdón si fue demasiado, pero creo que tú también lo sentiste. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Debería haber borrado el mensaje. Debería haber olvidado todo. Pero en lugar de eso, escribí una respuesta. No sé lo que siento, pero no parece estar mal. Y en ese mismo instante lo supe. Ya no pertenecía a la mujer que había sido. No había sido solo un beso. Había sido el primer paso hacia una nueva vida. O hacia el abismo. Intenté resistirme, de verdad. Pero la pasión es una cosa extraña. Te toma de la mano y te lleva a un lugar donde ya no puedes pensar. Nos encontrábamos a escondidas. Al principio, miradas que duraban más de lo debido. Luego, roces accidentales que ya no parecían accidentales. Pero ese día todo cambió. No debía haber ido. Una noche lluviosa, la luz tenue de los faroles. Le dije a Alejandro que me demoraría en el supermercado, pero en realidad tomé otro camino, el que me llevaba a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Cuando abrí la puerta, Mateo ya me esperaba. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. No respondí, solo di un paso hacia él. Cuando deslizó sus dedos sobre mi muñeca, un escalofrío recorrió mi piel. Cerré los ojos. ¿Dónde había estado ese temblor en los últimos años? ¿Dónde estaba este fuego? No recuerdo quién borró la distancia primero, pero recuerdo cómo todo ardía por dentro, cómo la realidad desapareció, y solo quedamos nosotros. No era lo correcto, pero era real. Cuando volví a casa, Alejandro ya dormía. Me acosté a su lado. Miré el techo. Sentía que estaba al borde de un abismo, pero en lugar de retroceder, di otro paso hacia adelante. Alejandro lo sintió. No sabía cuándo exactamente, si fue después de la primera vez o cuando mis ojos empezaron a brillar por alguien que no era él. Pero su mirada cambió. Una noche, mientras cenábamos, de repente dejó el tenedor a un lado, cruzó los brazos sobre el pecho y me miró. «Has cambiado». Me estremecí. «¿En qué sentido?» Sonríe sin razón. Su voz no tenía calidez,
solo una fría observación. Antes no era así. Sentí cómo mi corazón se encogía. ¿Eso es malo? No respondió. Solo siguió mirándome, como un cazador que ha detectado el movimiento repentino de su presa. Esa noche no se acostó a la misma hora de siempre. Me desperté en mitad de la noche y vi la luz encendida en su despacho. Debería haber entendido que era una advertencia, pero no me detuve. Al día siguiente, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, una mano fuerte me agarró por la muñeca. «Tenemos que hablar». Me giré. Mateo. Sus ojos estaban inquietos. «¿Qué pasa?» Miré a mi alrededor. «Tu esposo vino a verme». Sentí como todo dentro de mí se tensaba. «¿Qué?» No lo dijo directamente, pero dejó claro que sabe. Apreté los dientes. «¿Qué le dijiste?» Mateo negó con la cabeza. «Nada. Pero, Carla, ese hombre no es alguien a quien debas provocar». Lo sabía. Pero también sabía otra cosa. Alejandro nunca deja las cosas a medias. Va a descubrir la verdad. Y entonces nuestro mundo se derrumbará. Sabía que Alejandro no era de esos que sienten celos en silencio. No hacía escenas, no gritaba. Hacía algo peor. Esperaba a que tú mismo te rompieras. Pero yo no pensaba rendirme. Esa noche llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina, fingiendo que estaba ocupada cortando verduras, cuando escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. No dijo nada. Solo se quedó ahí, observándome. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté. Sonrió con ironía. «Interesante». Apreté los dedos alrededor del cuchillo. «Carla». Su voz era tranquila, pero yo conocía ese tono. No era amor, ni afecto. Era algo más oscuro. «¿Qué hay entre tú y el profesor de Sergio?». Un escalofrío me recorrió. «¿Qué?». Fingí no entender. «¿Me escuchaste?». Dejé el cuchillo a un lado, me sequé las manos con un paño y lo miré. «¿Estás celoso?». Dio un paso hacia mí. «No tengo celos. Solo no me gusta que me tomen por imbécil. Sabía que me estaba probando, que me estaba estudiando. Si dudaba, si apartaba la mirada, lo sabría todo. No hay nada entre nosotros», dije, pronunciando cada palabra con calma. Alejandro asintió. «Bien». Pero en sus ojos vi la verdad. No me creía. Y lo peor era que sabía que no se detendría. Al día siguiente, Mateo no fue a la escuela. Llamé a su número. Silencio. Fue en ese momento cuando lo entendí. El juego había comenzado. Pero ahora, yo ya no ponía las reglas. Mateo había desaparecido. Lo llamé todo el día, pero su teléfono seguía apagado. En la escuela me dijeron que había pedido unas vacaciones inesperadas. ¿Inesperadas? Un escalofrío me recorrió. Cuando volví a casa, Alejandro estaba sentado en la sala, hojeando el periódico con tranquilidad. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó sin siquiera mirarme. Tragué saliva. «Normal», asintió y pasó la página. «El mío fue interesante. Me encontré con alguien». Me quedé inmóvil. «¿Con quién?». Dobló el periódico con calma y me miró. «Tú sabes con quién». El aire se volvió denso. «¿Qué hiciste?». «Solo hablé», sonrió. Le expliqué que algunas personas tienen familias y que, a veces, si no saben controlarse, las cosas pueden terminar mal. Sentí que mis piernas flaqueaban. «Alejandro». «¿Qué? ¿Querías libertad, Carla?». Su voz, de pronto, se endureció. «¿Pensaste que podías jugar y luego volver como si nada?». Apreté los puños. «No tienes derecho». «¿No tengo?». Se puso de pie, y de repente entendí cuán equivocada había estado sobre él. «Soy tu esposo. Soy el padre de tu hijo. Y no voy a permitir que avergüences a nuestra familia». Un nudo se formó en mi garganta. «Le arruinaste la vida». Alejandro se limitó a encogerse de hombros. «No, Carla. Él se la arruinó cuando se metió donde no debía». Me quedé en el centro de la habitación, sin saber qué hacer. Había querido pasión. Había querido sentirme viva de nuevo. Pero ahora entendía. Había cometido un error. Y ya no había vuelta atrás. Pensé que tenía el control. Creí que podía vivir en dos mundos.
Uno donde era la esposa y madre ejemplar, y otro donde era una mujer que volvía a sentirse viva. Pero me equivoqué. Una semana después de la desaparición de Mateo, finalmente lo encontré. Estaba junto a su coche, en las afueras de la ciudad, fumando. Nunca antes lo había visto fumar. Tienes que irte, Carla, dijo sin mirarme. Se acabó. ¿Qué te hizo? Mi voz temblaba. Sonrió con amargura. No me tocó. Ni siquiera me amenazó. Solo me explicó que, si no desaparezco de tu vida, se asegurará de que desaparezca por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Está mintiendo. No, Carla. Giró bruscamente, y en sus ojos vi miedo. Conozco a gente como él. No gritan, no hacen escenas, simplemente te borran. Di un paso hacia él, pero se apartó. No puedo más, susurró. Si me quedo, me destruirá. Arrancó el coche y se fue. Y yo me quedé allí, en el arcén, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba. Cuando volví a casa, Alejandro me estaba esperando. ¿Se fue? Preguntó con frialdad. Lo planeaste todo, ¿verdad? Mi voz temblaba de rabia. ¿Pensaste que iba a dejarte destruir nuestra familia? Se levantó y se acercó. Sus ojos ya no eran los del hombre que alguna vez me amó. ¿Sabes qué es lo peor? Que en algún momento te quise, Carla. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Ahora solo eres un error. Sentí como algo se rompía dentro de mí. ¿Y ahora qué? Susurré. Alejandro sonrió con crueldad. Ahora vivirás con esto. Cada día. En esta casa. En esta familia. Sin derecho a equivocarte otra vez. Y entonces lo entendí. No me dejaría. Number Me mantendría aquí, encerrada en mi propia culpa. Cada día vería su indiferencia. Cada noche me acostaría a su lado, sabiendo que me desprecia. Creí que la traición era libertad, pero en realidad era una prisión de por vida. Y la carcelera era yo misma.